Vamos a estar buscando la palabra que está en segunda de Timoteo 1:6 en adelante. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje nos está hablando muy claro. Amén. Acá Pablo hablaba que cada uno de los hijos de Dios tenemos que testificar a Cristo. Tenemos que hablar de su Evangelio, no quedarnos callados, no quedarnos mudos. No solamente con palabras, no solamente con versículos y capítulos bíblicos, sino también con nuestro testimonio. Lo que hizo el Señor con nosotros, de dónde nos rescató, de dónde nos sacó y cómo transformó nuestras vidas. Quizás muchos pensamos que cuando Dios nos rescató, nos salvó, lo aceptamos como Señor y Salvador nuestro, lo aceptamos como Dios nuestro, nos bautizamos. Seguimos buscando de Dios para saber más, entender, conocer más de su palabra. Pero a veces, muchas veces, mejor decir, pensamos que por tomar esas decisiones en Cristo, como esos requisitos del bautismo, como esos requisitos como aceptarlo como Señor y Salvador, que es una declaración de fe, pensamos que ya nuestra vida fue transformada. Lamentablemente, muchos cristianos piensan de que porque se bautizaron, porque lo aceptaron como Señor y Salvador, ya dejan la vieja vida y pasan a la nueva y son hijos de Dios. Sí, eso dice la palabra. Pero no se olvide, mi hermano, anteriormente habíamos predicado, juntos atrás, donde Simón se había bautizado, aceptado como Señor, pero hubo iniquidad en su corazón, hubo maldad en su corazón en el querer anhelar el poder del Espíritu Santo, en quererlo comprar. Yo acá no estoy hablando de lo que fue esa prédica, sino algo distinto. Porque testificar de Cristo no es solamente hablar de Él, como dije hoy anteriormente, sino ser testimonio vivo. Y no solamente ser testimonio, decir qué es lo que hizo en mi vida, cómo me rescató y hoy digo que soy un hijo de Dios. No, nuestra transformación, nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino delante de la presencia de Dios, delante de los hombres. Porque eso significaba, como dije anteriormente, el ser cristiano. Reflejar la vida de Cristo en nosotros. Muchos se acostumbraron, lastimosamente más en la iglesia, que por aceptar a Cristo en su corazón, y no digo que es un acto de fe muy grande, es muy grande. Es un acto de fe y un paso muy importante para toda criatura. Y de recibir el bautismo en aguas. Pero déjame decirte, mi hermano, de que si nosotros no
tocar, no nos dejamos bautizar, tener ese toque del Espíritu Santo en nuestra vida, Dios no se va a poder manifestar en nosotros, no se va a poder glorificar como Él quiere. Por eso nosotros decíamos que teníamos que abrirle las puertas a nuestro corazón, alejarnos del pecado, llenarnos de su presencia, buscar su rostro. Nos hablaba de eso su mensaje. Ahora, pero pareciera que volvemos a tocar nuevamente este tema, como anteriormente. Déjame decirte, mi hermano, que si vos no corregiste tu vida, Dios te va a volver a sacar ese mismo tema. Si vos no aprendiste de lo que Él te exhortó, de lo que se predicó, lo que habla en su palabra, y no lo corregiste, no lo pusiste por obra, Él te va a seguir corrigiendo de la misma manera, pero con amor, con su amor. Acá Pablo hablaba de que tenía que ser testificar de Cristo. Era muy importante eso en la vida de un cristiano. Decía que no teníamos que tener vergüenza. Y muchas veces muchos cristianos tienen vergüenza. No, pero yo hablo de Cristo. Quizás no voy a la iglesia, quizás estoy apartado, pero no dejo de hablar de Cristo. Se conforman con eso. Se conforman por decir unas palabras. Acá no podemos ser conformistas, mi hermano, mi hermana. Nuestra transformación tiene que ser genuina. Nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino. Nuestro amor y la pasión por Cristo, por su obra, tienen que ser genuinos. Si no tenemos amor, no tenemos pasión por las cosas de Dios, y no solamente estoy hablando de la oración, no solamente estoy hablando de su palabra, sino no solamente de venir a la iglesia, sino de adorarlo, contemplarlo, amarlo. Eso significa que cuando tenemos esas cualidades o esas emociones de querer estar todo el día con Dios, llenarnos de su presencia, gozarnos de sus bendiciones, llenándonos la boca de su palabra. Eso es lo que va a testificar nuestra vida reflejada de Cristo hacia los demás. Acá está hablando algo muy importante que decía Pablo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. Muchas veces nos sentimos indignos, sentimos que ya no estamos en el primer amor. Pensamos que Dios nos abandonó, se alejó, ya no nos acepta y nos sentimos indignos, indignos de entrar a su presencia, indignos de venir a la iglesia, indigno de escuchar su palabra, indigno de escuchar su mensaje, aún de hablar de Él, sabiendo la vida que quizás errónea que estamos tomando de alejarnos de Cristo. Pablo acá nos decía, por tanto no te avergüences, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira hace cuánto que el Señor, que ya te escogió a vos, me escogió a mí. Y
Ese es el fuego, el amor ferviente que tiene que haber en nuestras vidas. Así como lo tiene Dios con nosotros, nosotros también tenemos que retribuirlo hacia los demás. Es tan importante esto, mi hermano. Muchas veces nos conformamos solamente por estar en una silla. Nos conformamos por venir a un culto. Y no digo que está mal, no está mal. Pero anhelar más de su presencia, anhelar más de su poder, anhelar más de sus bendiciones, anhelar más. Estar en lo alto con el Señor, en intimidad. David no quería ni alejarse de la presencia de Dios. Quería estar todos los días en la casa del Señor. Ni siquiera quería pensar estar lejos de su presencia, sino que quería vivir todos los días en la casa de papá. Ese es el amor que tenía David por Dios, por el Señor. Hoy quizás muchos están apartados, muchos están alejados de Dios, quizás porque lo lastimaron, quizás porque se dejaron llevar por la carne, por los placeres que hay en el mundo. Que hoy les cuesta llegar por vergüenza, por miedo. Miedo quizás a que lo apunten. Vergüenza porque quizás en un tiempo era testimonio y hoy no es testimonio. Pero déjame decirte, mi hermano, que ese no es el fin. Ese no es el final del Evangelio. Ese no es el final de tu propósito. Ese no es el final de la obra de Dios. Dios va a terminar cada obra que tiene en cada uno de nosotros. Pero necesita tu decisión. Necesita que vos tomes la decisión de seguirlo. Que vos tomes la decisión de buscarlo. Que vos tomes la decisión de anhelarlo. Anhelar de su presencia, de su amor. Pero necesitas de tu decisión. Porque esto, como les dijimos la vez pasada, es libre de albedrío. Esto es libre de albedrío. No dejemos que las emociones que van en contra de Dios nos alejen más. No dejemos que eso sean distracciones para que nos alejen más de Dios. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz, usa distracciones para distraernos. Y usa cada herramienta, no se imagina, mi hermano, en lo espiritual. Y cómo usa a muchos hermanos, cómo usa a criaturas que no conocen a Cristo. Una dulzura hace largar de la boca de los demás para que te endulce tu oreja, tu oído. Pero déjame decirte, mi hermano, esas palabras van a pasar. Son palabras vanas, porque la única palabra que te llena, que te restaura, que te liberta, que te sana, es la palabra de Dios, lo que sale de la boca del Señor. Esas son palabras de vida eterna. Y eso es lo que te tiene que llenar. Eso es lo que vos tenés que contagiar a los demás. Por eso Pablo nunca se quedaba callado. Él daba testimonio donde iba. Si usted lee las epístolas, contaba su testimonio de lo que hizo Dios con su vida, cómo él cómo perseguía a la iglesia, cómo se le apareció. Y pasó muchas cosas, Pablo. Y nosotros pensamos que porque ya llegamos a la iglesia no nos tiene que pasar nada. No tenemos que pasar aflicciones, tenemos que vivir como reyes, tenemos que vivir con una buena economía,
no nos tiene que faltar el pan. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño del oro y de la plata. Y tenemos que ser reyes. ¿Por qué? Porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Si entenderíamos bien ese significado, mi hermano. Dije la vez pasada, Jesús no tenía dónde recostarse. Jesús no tenía dónde recostarse. Pero lo que Él tenía te lo daba, era el amor. El amor por cada alma. Eso es lo que tiene Dios por cada uno de nosotros. Es amor y misericordia. Por eso nosotros tenemos que ser testigos fieles, dar testimonio. No conformándonos porque, no, yo ya soy hijo de Dios porque me bauticé, acepté a Cristo en mi corazón. Me sacó de lo vil, de lo malo, de abajo. Hoy soy una nueva criatura. Y muchas veces es el que no viene a la iglesia. Muchas veces es el que no quiere compartir con los hermanos. Muchas veces es el que no quiere recibir la exhortación. Muchas veces es el que no quiere recibir consejo de parte de Dios. Y muchas veces, sin darse cuenta, deja a Dios de lado, por actitudes, por arrogancia, por soberbio, por orgullo. Eso no te va a llevar a nada, mi hermano. Si no dejamos que el amor de Dios fluya en nosotros, si no dejamos que Dios transforme nuestra vida, todos esos requisitos que habíamos hablado, de bautizarnos, todo, ¿qué puede hacer en nuestra vida? ¿Qué puede hacer en nuestra vida? Un claro ejemplo de Simón, como dije hoy. No, pero yo no quiero comprar el poder de Dios, Pero ¿cuántos vienen a negociar en la casa del papá? Bendiciones. ¿Por qué se fatigan y se cansan? Porque lo que le están pidiendo no llega. Piensa que tiene que ser al tiempo de uno y no entiende que es el tiempo, al tiempo de Dios. Y si realmente Dios te lo quiere dar, va a ser así. Si no, no. Y mucho les cuesta entender. A muchos les cuesta entender eso. Por eso nosotros, como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, nuestra vida tiene que reflejar la de Cristo. No solamente en requisitos, no solamente en títulos, sino también en testimonio, un testimonio vivo. Y eso tiene que fluir en nosotros. De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos a empezar aflicciones, vamos a pasarlo. Vamos a pasar muchas pruebas, necesidades. Quizás tu economía no es buena, está tirada por el piso. Quizás no tenés trabajo, quizás no estás de buena salud. Pero no podemos dejar que eso opaque
nuestra intimidad con Dios. No podemos dejar que eso opaque nuestra vida espiritual con Dios. No podemos dejar, hermano, que opaque. Porque pese a las luchas, las pruebas que estemos pasando, tenemos que gozarnos en la presencia de Dios. Tenemos que gozarnos de sus bendiciones. Solamente lo bueno y lo malo que tenemos que ser agradecidos en todo por Dios. Por eso es tan importante, mis hermanos. Dice en el versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio espíritu de cobardía. No, yo no quiero ir a evangelizar, no, me da vergüenza. Yo no estoy apto para esto. No, mi hermano. Si Dios te escogió, porque ve un potencial en vos, porque está capacitado y estás apto. Más cuando derramó de su amor, de su poder sobre tu vida. Pero también dice que tenemos que tener dominio propio. Nuestra respuesta tiene que ser sí o no. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero déjame decirte, mi hermano, que la mejor respuesta va a ser en Cristo. Él es la mejor respuesta a todo. Cuando tenemos dominio propio, vamos a pasar adversidades, dificultades, aflicciones, todo vamos a pasar. Pero cuando tenemos un dominio propio de nuestro cuerpo, en la vida espiritual, en la vida cotidiana, estamos seguros de nosotros mismos, que estamos llenos del Espíritu del Señor, que Él no nos va a abandonar, que tenemos que seguir confiando en Él. Ese dominio propio se hace más fuerte, porque dice que en nuestras debilidades Dios se hace más fuerte. Pero tenemos que tener dominio propio, porque la carne es débil. La carne es débil. Pero tenemos que tener dominio propio. Tenemos que saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Tenemos que meditar, discernir si esto es bueno o esto es malo. Si nos conviene o no nos conviene. Si viene de Dios o no proviene de Dios. Tenemos que saber discernir, mi hermano. Por eso es tan importante Por eso es tan importante. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador y Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gracias, Señor. Hoy podemos tener parte con el Señor. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que hizo por nosotros, lo que hace y lo que va a hacer. Tenemos que ser agradecidos, mis hermanos. ¿De qué manera? Dando testimonio, no teniendo vergüenza. No teniendo vergüenza de su amor, no teniendo vergüenza de su presencia, no teniendo vergüenza del Evangelio, no teniendo vergüenza de venir a la iglesia.
iglesia y tienen vergüenza después en la afuera. Y se comportan como los demás. Y se olvidan de su testimonio. Se olvidan de hablar de Cristo. Se olvidan por vergüenza. Y eso no tiene que pasar. Aunque muchas veces pasa, no debería serlo así. Porque el Evangelio no es para vergüenza. El Evangelio es para salvación. El Evangelio es una realidad. Es la vida misma de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso no tenemos que tener vergüenza, porque gran recompensa vamos a tener. Vida eterna, nos promete el Señor. Vida eterna junto con Él. De vivir para siempre. Por eso no tiene que haber vergüenza en nosotros. Por eso nuestro testimonio tiene que ser vivo, genuino. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Basta de comportarnos como los del mundo, como los de afuera. Es tiempo de comportarnos como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. No siendo engañadores, no siendo mentirosos, llenándonos la boca de que somos hijos de Dios. Y ni siquiera damos un testimonio de su presencia, ni siquiera damos un testimonio de su nombre, ni siquiera podemos ser testimonio, mis hermanos. Por eso es un tiempo donde Dios te está dando esta oportunidad de decir: hijo mío, aquí te estoy esperando. Hija mía, aquí te estoy esperando. Con los brazos abiertos todos los días. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de cambiar el rumbo. Si te equivocaste, es un nuevo comienzo. Es una nueva oportunidad que Dios te está dando. Es un tiempo de decir: sí, Señor. Venme aquí. No dejes que el orgullo, la soberbia, la mentira, el engaño, el enojo, el rencor, te aleje de su presencia, te aleje más de Dios. Ni siquiera la vergüenza te tiene que alejar de Dios. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, mis hermanos, tenemos que empezar a hacer testimonio de Cristo, de lo que Él nos dio. Por eso es un tiempo, mis hermanos, de que la iglesia se tiene que levantar, la iglesia se tiene que despertar. Basta de vivir engañados. Es tiempo de abrir los ojos, de mirar hacia adelante. Es tiempo de cumplir los propósitos de Dios que hay en nuestra vida. Es un tiempo de seguir avanzando, mi hermano. No te dejes engañar a esas mentiras, a esos engaños que pone el enemigo en tu vida. Empieza a escuchar la voz de Dios. Acuérdate a qué te llamó. ¿A qué te llamó? Acuérdate. ¿Cuál es el propósito que te dio? ¿Qué es lo que te encomendó? Acuérdate de eso, mi hermano. Acuérdate de eso, mi hermana. Es tiempo de salir de ese pozo y seguir avanzando, seguir adelante. No te estanques más. No te estanques más. Dios nos compró y nos dio libertad, nos libró de la esclavitud. Nos libró de la esclavitud, mis hermanos. Por eso es un tiempo
de eso. Es un tiempo, mis hermanos. Por eso les aliento a cada uno de ustedes a que puedan meditar en este mensaje. Y que no sea solamente un mensaje más, sino empezar a recapacitar y poner la mano en el arado. Amén. Hasta acá llegó el mensaje de su palabra. Un fuerte aplauso para Cristo.